La poesía es para él una forma de ser y de estar en el mundo. Queremos conocerla mejor, queremos acercarnos a la persona y también a la obra de nuestro 25º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Y lo vamos a hacer desde este Colegio Arzobispo Fonseca, desde este Salón de las Pinturas, desde donde tenemos oportunidad de hablar con Antonio Colinas. Antonio, ¿cómo está? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por citarme en un lugar tan especial que, como estábamos diciendo, me parecía que estaba en Italia. Ha recibido de manos de la reina doña Sofía un premio que es todo un referente, el premio más importante en su ámbito, que destaca toda una trayectoria, la de un escritor que también es muchas cosas, pero sobre todo poeta. Pues así es, la poesía, como yo digo, es la razón de ser de mi vida, lo digo humildemente, y también es el sustrato del resto de los libros que he publicado que no eran estrictamente de poesía. Siempre en el fondo está esa voz que uno escucha primero en la infancia, luego en la adolescencia, esa voz a la que luego se es fiel, que era una voz pues poética. Con motivo de la entrega de este premio que ha recibido el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, decía, hemos echado la vista atrás, hemos repasado lo que ha sido toda su trayectoria como escritor, todo lo que ha aportado en el ámbito de literatura. Le preguntaba yo por las etiquetas, en qué medida le ha gustado y se acierta o no cuando se le encasilla en una generación o en otra. Sí. Bueno, es evidente que yo a mediados de los años 60 o a finales, cuando publico mis primeros libros, empiezo a estar en sintonía con la poesía que se hacía entonces, que nacía como reacción a lo que había antes, una poesía o muy neoclásica o esa poesía muy testimonial. Todavía no teníamos una democracia, no había un parlamento, y entonces la poesía era también, como a veces es, un medio de testimoniar. Y en ese momento lo que sentíamos sobre todo es una gran necesidad de un nuevo lenguaje, de una mayor libertad expresiva, de nuevas lecturas, el viaje, la experiencia del extranjero, y a la larga lo que quedan pues es un poeta independiente, como creo que es mi caso. Por eso también la crítica ha hablado de novísimo independiente o novísimo heterodoxo, porque luego mi poesía ha ido evolucionando, no se ha quedado en ese culturalismo primero, sino que ha pasado luego a una etapa más reflexiva, más metafísica, y a una tercera y última etapa pues de carácter más humanista, en la que vuelvo a estar en contacto con la realidad más viva. Porque usted lo ha mencionado, la poesía es algo más que testimonio. La poesía, la palabra poética es, dice Antonio Colinas, sentimiento y también pensamiento. Ha querido ir más allá, como decía, en su evolución como escritor. Pero yo quiero preguntarle por el momento actual, hoy, ¿qué vigencia tiene? ¿En qué medida es necesaria esa palabra poética? ¿En qué medida nos hace falta la poesía en los tiempos en los que vivimos? Sí. Bueno, Octavio Paz decía que la poesía siempre había estado un poco en las catacumbas, ¿no? Es un género que exige una cierta iniciación, no es fácil, y por tanto pues siempre hay esa palabra, siempre se da ese carácter a contracorriente que tiene la poesía, pero la poesía es consustancial a la vida, ¿eh? Quiere decir que están los orígenes de los tiempos. En el siglo XXV a.C. ya había poesía en Sumeria, en China. Entonces, ¿por qué repetir en nuestros días ese tópico de que la poesía no se vende, de que la poesía son malos tiempos para la lírica? En fin, quiere decir que no tiene sentido, porque la poesía es algo consustancial a la vida, porque se ocupa de los grandes temas del ser, de los temas más graves, sobre todo del amor, de la naturaleza, del tiempo, del más allá, de lo profano, de lo sagrado. Sí, y por tanto es algo que, ya digo, no puede entenderse sin la experiencia vital. Como tampoco puede entenderse la literatura, la palabra poética de Antonio Colinas sin el diálogo con otras culturas. Es algo que también le define, que marca toda su obra y sobre lo que tenemos que reparar cuando nos fijamos en su poesía, ¿no?
Pues así es, quiero decir que yo soy un poeta con raíces. Damaso Alonso dividía a los poetas en poetas arraigados y desarraigados. Mis raíces están aquí, en mi comunidad, en mi tierra de León, y lo que pasa es que yo desde el principio procuré proyectar, universalizar estas raíces. No quería en modo alguno hacer una poesía pues costumbrista o localista en lo que se refiere al tema del tratamiento de la naturaleza. Yo no estaba haciendo una poesía paisajista en fin, sino que siempre he procurado universalizarla. ¿Cómo logro esto? Pues en parte por vivencias, porque a los 15 años me fui de La Bañeza, ¿no? Y porque allí todavía no existía un instituto de bachillerato, y a la vez por vivencias y a la vez por lecturas y por diálogo con otras culturas que son muy importantes en mi formación, sobre todo las de que yo reconozco como mundo, espíritu mediterráneo, esas culturas y esas lecturas de las dos orillas del Mediterráneo, o el mundo de Extremo Oriente, de América, la América hispana también. Como dice, nunca ha perdido esas raíces de su tierra, de la tierra de Castilla y León, de León sobre todo, pero ha querido universalizar su poesía bebiendo de otras fuentes, si me permite la expresión, pues de la América hispana, de Extremo Oriente, de todo el mundo mediterráneo. Y quiero preguntarle, Antonio Colinas, por el momento en el que le llega este premio, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, a un escritor que ha recibido otros galardones también muy importantes, el Premio de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura. ¿Qué tiene de especial cuando lo recibe con 70 años cumplidos, en un momento de plenitud, siendo también uno de los escritores más jóvenes, por cierto, que recibe este galardón? Bueno, yo cuando me comunicaron la noticia sentí dos cosas. Por un lado, que se reconocía el trabajo de muchos años, ya de medio siglo. Asustaba un poco pensar en esta fecha, ¿no? Un trabajo además de la poesía sobre todo, pero en varios frentes. Y también pensé en el eco, en la resonancia que este premio tiene en el mundo hispánico, ¿no? Y por extensión también en la cultura portuguesa. Creo que es algo que lo distingue, muy significativo. La cultura portuguesa pues la tenemos como hermana, y todo ese mundo de la poesía de América, que es un fenómeno que hay que vivirlo para comprenderlo, ¿no? Por tanto, estos dos factores, reconocimiento al trabajo de toda una vida. Yo, como digo, siempre se me puede acusar de cualquier cosa menos de que no haya trabajado, ¿no? La verdad es que, y así acepto sobre todo este premio. Y luego tiene un nombre también pues que alude a ese nombre de la Reina Sofía, que nos lleva a una idea de unidad, de confluencia de ideas, en fin, que tiene también su significación. Y ligado a este premio está la publicación de esta antología excepcional, de esta magnífica obra que lleva por título Lumbres, con introducción y edición de María Sánchez y de Antonio Sánchez Zamarreño. La selección de los poemas que aquí aparecen la ha hecho Antonio Colinas, y eso le ha obligado también pues a mirar a toda su obra, a tener que elegir, cribar, revisar. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Cómo se ha planteado esta selección, esta antología que ve la luz después de sus memorias, Memorias del Estanque, de esa obra también magnífica que lleva su firma? Bueno, pues toda selección es muy difícil. De repente me di cuenta de que yo tengo 1.300 páginas de poesía, había que hacer una selección muy estricta. Hice una primera selección de 200 páginas, había que reducir todavía más, en torno a las 100 páginas. ¿Y qué criterio seguí? Pues el de elegir aquellos poemas que yo consideraba esenciales, sobre todo desde un punto de vista pues emocional. Es decir, que se pueden hacer muchas lecturas y muchas selecciones de mi obra, pero yo elegí, digamos, ese tono, emoción y lo entrañable, ¿no? Poemas que...
y se fue decantando por ciertos poemas de sus diferentes libros, de diferentes etapas que permiten pues, mostrar o que nos ofrecen pues, una obra antológica. También se puede ver muy bien esa evolución a la que antes me refería. Yo parto de una poesía de la emoción, de la intensidad, neorromántica, dijo la crítica en su día, en aquellos finales de los 60. Luego hay una presencia de la cultura, con libros que yo escribo en París y ya en Italia, en los años 70. Luego se ve esa inflexión hacia la reflexión, en Astrolabio, en Noche más allá de la noche, y esos últimos poemas que también se van reduciendo en tamaño, que van tomando el aspecto de canciones, porque en el fondo el viaje del poeta pues, es un viaje hacia el silencio, ¿no? Un viaje hacia la página en blanco otra vez. Es un doble viaje, dice Antonio Colinas, un viaje a la realidad, a lo que nos rodea, al mundo que ven nuestros ojos, pero también es un viaje al interior. El poeta no es un fotógrafo, no es suficiente fotografiar la realidad. Es decir, cada poema tiene su tema y tiene su mundo, pero la palabra poética, como también he dicho, es sobre todo palabra nueva, que se tiene que distinguir por su fulgor, por su intensidad, y no puede ser cualquier palabra, es palabra poética. Y ese es su poder, ¿no? Dice Antonio Colinas que en la defensa de la poesía, de la palabra poética, también pues nos va a la defensa del ser humano, del propio humanismo, ¿no? Sí, porque bueno, la poesía va muy unida a todo lo que en el ser humano, valga la redundancia, y de humanidad, de ética, de conciencia social, en fin, de muchos temas, ¿no? De justicia. El poeta también refleja en su espejo la realidad con todo lo que esta realidad tiene, pero también es sobre todo un viaje interior, ¿no? La poesía sirve para conocernos, para que el autor se conozca y para indagar en esa búsqueda. Siempre es un viaje al más allá, ¿no? A lo que desconocemos, a lo mistérico, ¿no? Y quiero preguntarle ya a raíz de... No quería, ¿sí? Perdón, quería agradecer la presencia en este libro del profesor Antonio Sánchez Zamarreño, de la profesora María Sánchez, que han coordinado el libro, han trabajado muy bien. El profesor Zamarreño con un espléndido estudio que matiza muy bien todo ese proceso en el tiempo de mi poesía, y María Sánchez pues también cuidando la edición, en la bibliografía, y se nos ha concedido también ese cuadernillo de fotos que es como una, ahora cuando lo he visto ya publicado, es como una geografía del alma, ¿no? Desde ese niño con un añito hasta, bueno, esa presencia pues de la familia, de mis seres queridos, de los escritores que he conocido, porque también en esa labor mía modesta de periodista, pues he entrevistado a muchos escritores, y sobre todo en la etapa de Milán, y ya digo, como una geografía del alma me parece a mí esa sección. Y me va a permitir, Antonio Colinas, que le pida que elija, que comparta con nosotros, que nos lea alguno de los poemas que se incorporan en esta antología, Lumbres. Entre ellos hay varios poemas inéditos y una magnífica selección hecha por usted mismo, cuando quiera. Sí. Bueno, así abriendo al azar me he encontrado con el poema Tres preguntas de Fray Luis de León con sus respuestas. Como estamos en Salamanca, no es una elección baladí. Fray Luis de León nos remite a la ética, a una estética. Es probablemente el poeta español más órfico. Ahí tenemos también nuestro cielo de Salamanca para mostrarnos ese mundo órfico. Y he procurado su mundo, su espíritu, su obra, resumirlos en este texto. Habla Fray Luis: si tan claro había visto en este mundo, ¿por qué en el mundo entré peleando en su envidia? Si cantaba tan dulce y armonioso, ¿por qué me condenó el pensamiento negro? Si aquello que ya estaba y que aún está más allá de los libros y los astros, me dio sabiduría para siempre, ¿por qué no me dejé fluir como mi río, cantar callando en celda solitaria, hablar como me hablaba el manantial oculto?
quise ver la verdad, mas la verdad es un sol que le quema los ojos al que mira. La vida poco importa, este mundo no reconoce, abraza la razón. Mi palabra me hizo y me deshizo, fue viento airado y melodía intensa, luz humana o divina que es difícil conformar en el verso. El verso, esa luz que aún es roca que vence a toda muerte. Aquí en estos dos versos finales hay también una poética, ¿no? El verso que es nada menos que una roca que vence a toda muerte. Muchísimas gracias, Antonio Colinas, por este regalo que nos ha hecho. 25º Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Todo un placer hablar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.